Bueno, ongitorri, arratsaldeon da, limitu erakusketaren inguruan izan dugun hirugarren hitzaldi honetara, nun oraingoan bai, lehengoan Toldo Berde eta Kegimoaren hiriari buruzko argitalpenei buruz hitz egin behar baldin bagenuen, oraingoan, oraindik argitaratuta ez dagoen ama estudioren ikerketa edo lanaren inguruan izango da, nun bertan hitz egiten da, sustapen etxebizitzak, etxebizitzak ez, baino alojamientos dotacionales delakoak, Euskadi mailan izan dute bilbidea aztertu. Maria Zabalari Bueno, arratsaldeon, eta mila esker etortzeagatik. Martinek ekartzen zuen bezala, zuzkidura, irakurri gardez, porque oso zaila da, eta hau atxurentza da. Zuzkidura bizitokien estudio bateri buruz hitz egingo dugu gaur. Eta, bueno, niretzako interesgarria da bigarren txarla honi ematea pixkat, konbertsazio mai inguru baten antzeko bat, ez? Eta, mila esker etortzeagatik. Eta lehenik eta behin, explikatu dut pixkat zein den helburua. Voy a explicar cuál es el objetivo de la charla, que es una conversación en torno al modelo dotacional. Nosotros hemos llamado a esta charla Vivienda colectiva en transformación. Y el objetivo es radiografiar el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda en Euskadi a través de este modelo específico de vivienda. Yo creo que el concepto clave que debemos tener muy en cuenta es ese concepto de suelo dotacional. Voy a ir un poquito hacia atrás para explicar el término, ¿no? Allá por octubre, así en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, la vivienda se convirtió por primera vez, según las encuestas del CIS, en la principal preocupación de los ciudadanos. Casi 4 de cada 10 lo decía. Y eso, eso que todavía no sabíamos lo que nos venía encima, ¿no? O sea, el precio de los pisos vemos que ha seguido creciendo. En muchas de nuestras ciudades, en Euskadi, no ha dejado de subir. Ni siquiera en momentos en los que se ha pensado que se iba a estancar, hemos seguido viendo esos precios subir. Emanciparse se ha convertido en una utopía casi entre los jóvenes. Lo hemos venido contando en alguna de las charlas que se ha dado en el instituto ya, que el 16%, solo el 16% de las personas entre 18 y 30 años vive fuera de la casa de sus padres. Es un dato, ¿eh? La media de emancipación, 30. Media, Media, 30. Entonces, bueno, esta es una realidad y es que al final creo que el mercado de la vivienda española tiene un fuerte desequilibrio a favor de la propiedad y tiene un sector de alquiler privado muy reducido, de muy mala calidad y la verdad es que casi no existe ese acceso a la vivienda pública y social, ¿no? Entonces, las administraciones en este contexto pueden plantear, de cara a las leyes capitalistas del mercado, pues se pueden plantar cara de dos maneras que ya conocemos: la vivienda protegida en suelo público, que es la gran asignatura pendiente aún a día de hoy en Euskadi, y yo me atrevo a decir en el resto de las provincias, y también se puede hacer cara con el alquiler social. Entonces, hoy vamos a hablar de una tercera manera, de una tercera opción. Eso es antes de -4. Como decía, hoy venimos a definir una tercera opción, ¿no? Es una opción que vuelve un poco a esas dos palabras que he empleado antes, suelo dotacional. Una vivienda en suelo dotacional, y para eso voy a definir el término. Suelo dotacional es esa parte del suelo urbano que está destinada a un uso público: calles, centros de enseñanza o de salud, centros culturales, instalaciones deportivas, pero también cementerios, aeropuertos, embalses, zonas verdes. No suena a vivienda, pero interesante, ¿no? Es decir, es un suelo que se puede y se debe destinar a un uso público
pero que a partir del 2006, en una propuesta en la Ley del Suelo en Euskadi, también se puede emplear hacia vivienda, ¿no? Entonces, estos son apartamentos que, bueno, ahora mismo hablaremos un poquito sobre eso. La tipología de apartamento es bastante, pues es un poco distinta, en que son viviendas de espacio único, a veces 2 espacios, son viviendas que se alquilan en un régimen que solo puede alcanzar 5 años de alquiler. Se definen ciertos patrones hacia usuarios, que me interesa muchísimo que esta sea parte de la conversación, ¿no? Para quién es esta vivienda dotacional. Y, bueno, para esto que acabo de definir, que seguramente lo he definido de forma muy aburrida, pero ahora lo hablaremos en mucha más profundidad y de forma más interesante, hemos invitado a 4 arquitectas, 4 voces críticas, 4 personas que yo creo que nos pueden ayudar mucho a un poco elaborar este concepto, ¿no? Itziar Molinero Miranda y Jaime Gutiérrez son autores de un estudio 2018-2023, Public Dwelling in Basque Country, Post-Occupation Study, análisis crítico de los alojamientos dotacionales, zuzkidura bizitokien azterketa kritikoa. Y nos hablan de esta investigación que parte de un análisis gráfico de todas estas viviendas dotacionales que se han construido hasta el 2023, creo que con un énfasis en un periodo entre 2018 y 2023. Eskerrik asko, bertatik. Atxu Amani Alcocer también colaboró en esta publicación. Es fundadora del estudio Temperaturas Extremas Arquitectos y docente de la ETSAM, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y bueno, una voz muy relevante en torno yo creo que a ese nexo de la vivienda a lo social y de esa vivienda hacia afuera, ¿no? Entonces, muy interesante tenerte hoy aquí, Atxu. Y Mariona Benedito, que es fundadora del estudio de arquitectura MIMA y profesora de la Escuela de Arquitectura y Diseño IE y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Mariona tiene una extensísima experiencia también en construcción y creo que también desde un punto de vista de la práctica, que también veo que tenemos voces relevantes entre el público, así que esperaré preguntas y discusión. Pues nada, muchas gracias por venir y yo creo que empezamos quizás con el estudio. Vale, sí. Pues eso, pues vamos a intentar que sea breve para que pueda ser el debate lo más largo posible. Así que presentamos rápidamente la investigación. Bueno, la investigación, como se ha comentado, tenía como 2 partes. Una parte más gráfica y una parte más tediosa y analítica, etcétera, y una parte más social, fotográfica, etcétera. Entonces vamos a empezar por la primera parte. A ver. Vale. Vale, simplemente, bueno, un poco el cronograma, por así decirlo, de la investigación era una serie de esquemas y análisis de alojamientos dotacionales y luego unas fichas repartidas primero entre antes del 2018, luego entre el 2018 y 2023 y luego posteriormente al año 2023. Sí. Vale, gracias. Y al final la investigación culminaba con 3 textos, bueno, entre ellos el de Atxu, ¿no? El primer acercamiento a estos edificios lo hacíamos como una especie de mapa en el cual está relatada las 3 provincias, ¿no?, vascas. La primera sería Vizcaya, de una manera un poco sintética, pero estaría Vizcaya, luego Álava en estos 4 alojamientos y luego Guipúzcoa. Aquí se puede ver ya la primera cosa que nos llama la atención, y es que tanto en Vizcaya como en Álava la mayoría de los edificios se concentran o ya sea en la capital o en los municipios próximos a lo que es la capital. En cambio, en Guipúzcoa ocurre casi lo opuesto, ¿no?, que podemos ver que hay una representación en la práctica totalidad de la provincia. Luego, el siguiente redibujo, lo que queríamos mostrar era un poco tanto los edificios como el área o el ámbito en el que estaban dispuestos, ¿no? Ya, también hay otra cosa que nos llama la atención, y es que se puede ver de un vistazo rápido cuáles son los que están en unas zonas, por así decirlo, periféricas de los municipios, en las zonas más alejadas del núcleo, que son estas pastillas o estas formas que vemos, y en cambio los otros, los que son más constreñidos, los que la forma les obliga a tener otra disposición, suelen ser porque están en los centros de los municipios, ¿no? Esa es la primera cosa que nos llama la atención.
Y lo que ocurre aquí, por ejemplo, cuando ya los pasamos a formas volumétricas, es que estas pastillas que van apareciendo, y podemos ver que son unas cuantas, también se van dislocando y van creando distintas alturas, pues ya sea en Ermua, se puede ver el número 2, Ermua el número 3 sería en Portal de Arriaga, Mina del Morro el número 5, ya vemos que hay algunos edificios que van dislocándose y algunos además, el 22 o 23, Churdínaga o Riberas de Loyola, aparecen torres, no son edificios bajos, sino que ya empiezan a aparecer estas torres en los últimos realizados. Cuando además de esto los norteamos, vemos otra cosa, ¿no? Que los edificios que están puestos en áreas más grandes, más prominentes, se van abriendo para tener unas orientaciones este-oeste a poder ser en la mayoría de sus fachadas y en la mayoría de los alojamientos, ¿no? Como en Inchaurrondo, como en Portal de Arriaga, bueno, hay otro caso también, como en Riberas, lo mismo, se van como abriendo para que la orientación sea la mejor posible. Este esquema, bueno, cada uno de los puntitos representa un alojamiento dotacional y digamos que es un gráfico en el que se representan todos los alojamientos dotacionales que tienen los edificios. Vemos que ha ido fluctuando con el tiempo, o sea, no es que al principio hicieran muchísimos y luego menos, pero bueno, sí que es verdad que en las últimas épocas, pues como podemos ver, el 19 o 20, que corresponderían a Orio y Portal de Arriaga, la parte 2, son renovaciones, entonces el número de alojamientos es menor, pues en estos casos en concreto son 6 alojamientos. Este es un esquema de las áreas que viene a identificar algo parecido, ¿no? Que las áreas de los alojamientos que se han realizado desde el principio hasta el final de estos 27 casos pues han ido variando y no hay, digamos, no hay una correlación, han ido variando algunos más grandes, otros más pequeños y así hasta nuestros días. Y esa es la primera vez que vemos, bueno, que hemos redibujado todos los edificios y los hemos puesto norteados y, por así decirlo, a la misma escala, ¿no? Entonces ya se puede ver que la gran mayoría de ellos, o sea, 17 casos de los 27, tienen un pasillo central y tienen esta especie de disposición a ambas fachadas y una disposición también un poco hotelera, podemos decir, ¿no? Como es la forma más sencilla quizá de agrupar estos alojamientos, entonces se puede entender que, bueno, qué es lo que prevalezca. Este sería un esquema de las plantas bajas. Las manchas negras corresponderían a las zonas comunitarias, pues ya sea zona de aparcamientos para bicicletas, bueno, lavandería, etcétera, y las marcas con puntitos corresponderían a alojamientos dotacionales en planta baja. Aquí podemos destacar el caso de Portal de Arriaga, que he mencionado anteriormente, el 3 y el 20, que es el mismo edificio, solo que en el primero había unos locales donde había unas zonas comunitarias y posteriormente se hizo un concurso para estos locales habilitarlos como alojamientos dotacionales. Es decir, como que esta se rehabilitó, por así decirlo, para que hubiera también alojamientos. Y ya entramos en las tipologías. La zona negra, bueno, esto es una mancha que quiere decir que es la habitación. Hemos cogido la tipología más representativa de cada uno de los edificios y la mancha negra es la zona de estar y la habitación, ¿no? Y vemos que casi todas, o la gran mayoría, están las zonas blancas están bueno, en la parte de la entrada de los alojamientos, ¿no? Solamente hay dos casos, que serían el 6 y el 8, corresponderían a Clares de Oca y Arangoiti, en los cuales esta disposición varía y está más en el centro. Esto serían las zonas de balcones que podemos encontrar en cada uno de los alojamientos. Aquí sí que se puede ver que al principio era un poco, algunos sí, uno no, iba como aleteando un poco de esta manera. Sin embargo, a partir del 19, del número 19, correspondía a Orio, casi todos, o la práctica totalidad, menos el número 25, tienen un balcón, una zona exterior. Y por último, este sería el esquema de las zonas húmedas, baño y cocina, en el cual pues, la mayoría hacen medianera entre ellos, están muy pegadas, forman un núcleo, o en otros casos, pues como el 21 en Lezo, el 17 o el 15, están separadas, pero hacen pues, medianera con el otro alojamiento, ¿no? Entonces, digamos que siempre están juntos. Aquí podemos verlos otra vez, todos los alojamientos dotacionales dibujados. Y ahora vamos a, ya simplemente cómo eran las fichas, ¿no? Aquí en cada una de las fichas se presentaban en el inicio del tema pues todos los alojamientos, todos los edificios con todos los alojamientos dibujados y cómo son las fichas, ¿no? Que no tiene más complicación que un texto en la parte izquierda con con el dibujo que hemos explicado del área, con la tipología y una fotografía. En este caso en concreto sí que fue el propio autor del edificio, Augusto Terra Martínez, el que escribió todo el texto introductorio sobre el alojamiento, ¿no? ¿Vale? En este caso lo mismo, 2018-2023, ocurre lo mismo. En este caso son 13 los edificios que se desarrollaron en este periodo y anterior habían sido 7, o sea, sí que hay un incremento, porque así se duplica. Y es lo mismo, aquí hemos traído el ejemplo del convento de Azpeitia, bueno, porque
cuanto menos llamativo. Y posteriormente a los que son después del 2023, como no tenemos lo mismo, las plantas, y como no tenemos fotografías todavía, la ficha simplemente se corresponde a esto, ¿no? Y por último, contamos pues con, yo he dicho antes 3 textos, pero son 4. El primero es de Pablo García Strain, que era el que daba la introducción a la investigación, hablando un poco de cómo se desarrollan los alojamientos durante estos casi 20 años. Luego, un texto de Jorge Otegui e Íñigo Rodríguez Vidal sobre las partes técnicas de los edificios, de cómo han ido mejorando, cómo han ido mejorando tanto en aislamiento como en calefacción, agua caliente, etcétera, a lo largo de estos años. Luego, bueno, el texto de Achu, que no voy a hablar yo, ya hablará ella. Y por último, un texto de Xavier Monteis, que bueno, hablaba desde cómo se colocan los edificios, pero sobre todo qué ocurre en ese interior de los alojamientos, ¿no? Cómo son estos interiores. Y bueno, la segunda parte de la investigación pues es la parte más social, ¿no? La que tiene los testimonios de los habitantes, ¿no? La que nos interesaba ver como el post-ocupación, de cómo han vivido ahí y cómo se adaptan al espacio que les han facilitado. Y bueno, y tuvimos la suerte de visitar varios alojamientos dotacionales en las 3 provincias. Y bueno, os hemos traído 4 ejemplos que son bastante, 4 testimonios de 4 personas diferentes, con diferentes características que los hace para nosotros más interesante. Bueno, este primero, que hay que decir que está en Arangoiti, en Bilbao, pero es el primero que está en nuestra lista de 18 al 23, pero es el que se acabó en 2018, porque empezó en 2016. Entonces se ve así la progresión de los espacios, ¿no? En este, como yo lo voy a contar más social en ese sentido, que lo primero que hicimos al entrar fue ver este pasillo que recorría la casa y llegaba a un espacio con mucha luz, y llegamos allí y nos encontramos con una chica con 2 hijas, vivían las 3 en este espacio, que se dividía, como ha dicho Jaime, con el núcleo central de cocina y baño en medio, y luego tenía 2 espacios a los lados. Entonces, la gracia de esto es ver, pues, por ejemplo, la cocina. Vemos que no tenían espacio en la nevera que le proporcionaban, y ellas habían tapado uno de los accesos a la habitación y ponían una nevera ahí para dar uso a la nevera, para el almacenaje, y vemos que en el otro lado, como no podían tapiarlo, pues ponían un armario para sus cosas de comida y tal. Y luego sí que recorrían este espacio central, que era como en la zona donde estaban las 3 juntas siempre, que donde estaba una cocinando, la otra viendo la tele, luego tenían 2 mesas, una de comedor y otra de estudio, como podemos ver en el otro lado, y que hacían como el contorno de este espacio, ¿no? Y vemos que sí que el almacenaje, al ser, el día que fuimos era pleno verano, tenían cerrado ya que no tenían protección suficiente, entonces pues lo tenían así cerrado y usaban este rincón, que era el balcón, que nos parecía curioso para almacenar más cosas. Y este sería el edificio por fuera, para que veamos se ve un poco el sur y el norte, ¿no? Cómo se diferencia. Luego, otra de los alojamientos que planteamos fue este, que está en Irún, que la gracia de este era que sí que tenía como una zona de recepción, ¿no? Este cuadradito pequeñito que se habían montado ellos. Al entrar ya veíamos cómo podían dejar las llaves en este armarito que se había montado, que daba a la parte del costado de un armario de la habitación, pero ya nos recibieron así, con el perro. Y al entrar, pues la chica nos contó que ella empezó en estos alojamientos, que son de 5 años, como hemos dicho antes, siendo una sola persona, y ahora eran 3 en familia. Entonces entramos a ella y vimos cómo pues recolectaban el espacio, ¿no? Vemos cómo lo habitaron, y sí que en estas vimos que sí que había una terraza bastante hermosa, donde justo también, como era verano, pues estaban desde tendiendo la ropa, limpiando la bici, y el bebé estaba bañándose cuando nos recibió. Entonces, era un espacio que nos parecía súper interesante, que ya era parte del salón, ¿no? Y este es el exterior, un poco para que se vea que sí que tenían como una zona comunitaria de bicis, que sí que usaban mucho para dejar las bicis, y luego pues la fachada de cómo usan, ¿no? Cada habitante lo usa de una manera y se ve vivo, quiero decir. Otra de los testimonios era de una persona que vivía en una vivienda adaptada, que es esta de aquí, de la Coavizcarra, en Vitoria. Y la tipología que ponemos ahí no es la de la adaptada, porque tiene una habitación más, pero es la misma distribución, y sí que en esta tenía más amplitud, como vemos, pero la gracia de esto es que la persona que nos recibió era una persona bastante activa y tenía estos gadgets por toda la casa,
que se había montado él, y de hecho nos hizo sentarnos en una silla para entender que realmente estos artilugios que se había montado por toda la casa le servían para manejarse por todo. Y vemos como eso, todo está a esa altura, ¿no? Todo está visto para que sea más cómodo para él y, bueno, vemos las 3 estancias más principales de la casa. Y, bueno, el último testimonio que tenemos es en Orio, que este es una rehabilitación de unas plantas bajas, donde arriba son VPOs, y la gracia era que la rehabilitación era en planta baja y era el acceso directamente desde fuera. Y la chica que vivía ahí era menor de 25, de Orio mismo, entonces cumplió los requisitos y ella nos decía, para mí es un lujo poder optar a esto porque no me podría emancipar en ningún caso, y que llevaba un mes, porque como podemos ver está súper limpia y súper ordenadita porque llevaba un mes viviendo allí, pero sí que nos comentaba eso, que le parecía una oportunidad para ella a su edad y bueno, creo que tenía 23 años. Sí que al ser una rehabilitación, sí que pues, crearon este miradorcito que sobresale de la fachada, que veremos más adelante, que se crea un sofá que abajo tiene la ventilación, entonces está bastante bien como aprovechado el espacio. Y bueno, sí que para la privacidad, al ser planta baja, vemos como en un lado, pues para tapar esto, ella misma nos dijo, lo único que he tenido que hacer es poner este vinilo para crear esta intimidad para mí, porque yo lo necesitaba así. Y luego sí que para la parte del otro lado, la entrada, sí que tiene este espacio de transición, que es esta imagen que vemos aquí, que hace para que tú no veas el interior y bueno, que se quede ahí aislado. Y bueno, y para terminar, pues eso, la investigación ha sido para nosotros muy interesante porque sí que hemos visto desde un análisis más técnico hasta unos testimonios reales, ¿no? Espacios reales vividos que nos ha ayudado y nos parece muy interesante para nosotras, para poder proyectar en un futuro. Y bueno, eso es todo. Ya está. Damos paso a la siguiente, pero realmente qué interesante ese momento frigorífico, ¿no? O ese momento gadget para alguien que tiene quizás dificultades de movilidad y hay una bañera, ¿no? Y eso también te hace pensar para quién se diseñan estos alojamientos, quién es el usuario. No quiero avanzar ya, pero qué bonito, ¿no? Y me ha venido a la cabeza una reflexión. Antes hablamos sobre ese vídeo de Sáenz de Oiza enfrentándose a los usuarios de uno de sus edificios, ¿no? Y he buscado una de las citas que dice: el hombre no debería ser alojado, ¿no? Es que es bonito, ¿no? Él dice: el hombre debería tener libertad de elegir vivienda como elige mujer, casa y ciudad. Tampoco fuera de tiempos. Pero esa noción, ¿no? El hombre no debería ser alojado. Bueno, gracias por la presentación. No sé si Achu o Mariana os gustaría continuar. ¿No? Yo iba a leer no soy nada de leer, Arrascaldeón, pero justo hoy han publicado un textito que escribí que se llama Tiempo de Arquitectura, optimismo de una arquitectura a destiempo en Arquea. Y quiero leer un trocito, 2 minutos, porque justo nombro las hadas y creo que podemos abrir un debate en torno a algunos temas que hemos estado comentando en el café, ¿no? Dice: soy optimista. Mientras en este mundo acelerado las palabras heredadas del movimiento moderno siguen atrapando nuestros imaginarios, el presente se abre paso desde la incertidumbre, la sostenibilidad y los cuidados, colando en nuestras producciones términos temporales, flexibilidad, perfectibilidad, negociación y colaboración, que permiten hacer emerger tiempos y espacios otros para todos. La polémica casa sin cocina no solo posibilita proyectar la vivienda de las habitaciones iguales donde, sin jerarquías ni familias, el tiempo permite la ocupación espacial necesaria en cada momento. Se ha apagado el ordenador, qué suerte. Tengo que tener el dedito ahí. Sino que además plantea la posibilidad de una domesticidad expandida por la ciudad, en la que cocinar cada día no es la responsabilidad de una mujer que ya no está en casa 24 horas, 7 días, al cuidado del espacio y sus habitantes. Comer es una parada diaria donde la soledad puede ser un deseo tan válido como hacerlo en compañía en un bar, en el trabajo, en un parque o en la cocina vecinal del cohousing. El espacio compartido de esta nueva forma residencial, sobre todo si está construida sobre un suelo con una cesión de uso por parte del gobierno local por 75 años,
plantea la vivienda como un sumatorio de espacios que componen una cotidianidad en la que el valor de uso sustituye al valor de cambio, en un edificio en propiedad de una cooperativa. Junto a esta iniciativa residencial, cuyo referente, por supuesto, es La Borda, ahora top trending entre todos aquellos colectivos que desean vivir al margen del mercado, aparecieron simultáneamente las hadas, los alojamientos dotacionales ligados al derecho subjetivo de vivienda en Euskadi son el resultado de hacer vivienda sin nombrarla, en términos de equipamiento. Así, el tiempo es la variable fundamental de un modo de habitar durante 5 años en una casa digna sin hipotecar tu vida. Salud pública, educación pública y ahora alojamiento público. Cuando la normativa incorpora estrategias temporales para garantizar los derechos de la ciudadanía, la arquitectura se convierte en un arma poderosa. Si además estos equipamientos, en vez de estar en los límites urbanos, se ubican en el centro de la ciudad, donde el suelo es más caro, como ocurre en Barcelona, no hay motivos para no ser optimista. Tenemos al enemigo localizado y conocemos sus cartas: recalificación, gentrificación y especulación. Colaboremos en la construcción de esos barrios de 15 minutos de los que hablan los parisinos, donde el tiempo se superpone al espacio y la sección a la planta dentro de un aparente caos de actividades en red, dualidades destruidas, sillas en la calle, huertos urbanos, bebederos para pájaros y recorridos cotidianos sin asfalto que atraviesan diagramáticamente un cacho de ciudad, donde se habita, se trabaja, se baila, se come, se habla e incluso se puede morir. Bien, en este párrafo, los términos que me gustaría introducir en torno a las hadas, de las que yo me considero, desde luego, absolutamente fan desde siempre, creo que en Euskadi ha pasado algo que no sé, porque nunca conozco a la gente que lo motiva, pero pasa algo de una forma así como inconsciente, que por ejemplo, Euskadi fueron los primeros que empezaron a hacer una normativa de la cocina abierta, cuando la violencia de género se dio cuenta de que los mayores asesinatos y las mayores violencias de las mujeres se producían en la cocina. De ahí, luego se pasaron a, bueno, por supuesto, Usurbil, todo su planteamiento, muchos planes generales y muchos planes espaciales de Bildu, que no les prestamos atención, pero luego de repente aparecieron las hadas, que además el nombre en euskera no es tan increíble, pero en castellano las hadas es mágico, o sea, es muy mágico, ¿no? Entonces, de repente yo cuando visité la primera hada me quedé como muerta, porque dije, wow, o sea, una estrategia de un derecho que por fin la vivienda sale, deja de llamarse vivienda, lo cual ya es mejor todavía, porque te quitas de un plumazo toda la caspa, todo el movimiento moderno, toda la tipología, todo, te lo quitas y de repente es un alojamiento y es una dotación. Ideológicamente es como lo más, o sea, nos sitúa. Es raro, porque la verdad no me voy a meter en un jardín que no me quiero meter, pero políticamente ni siquiera los gobiernos que lo han hecho se dan cuenta de lo que están haciendo y quiénes son sus referentes, pero sus referentes están en Rusia, ¿no? Entonces, es muy increíble que en Euskadi estemos haciendo esto y se lo estamos colando a quien se lo tenemos que colar, pero además porque viene del derecho subjetivo de vivienda. Y a mí esto me parece mágico, porque todo el mundo habla del derecho a la vivienda en el mundo, pero nadie lo ejecuta, ¿no? Y menos ahora con Trump y con toda esta gente, ¿no? Entonces, de repente, que en un sitio como en la Galia, un derecho subjetivo de vivienda que te garantiza que en un tiempo determinado vas a tener algo que no se llama vivienda, que se llama alojamiento, me parece la magia. Pero, por otro lado, quiero decir, dentro de esta magia, para mí, ¿cuál es el pero? Y Jaime Itzi saben que lo hemos comentado muchas veces, y en el artículo lo digo, para mí el pero es que estos edificios, estas hadas, son edificios, son objetos. Es decir, nos hemos quitado la vivienda del medio, pero seguimos teniendo un edificio que está muy en el límite de que no crea tejido, que tú te bajas abajo y en la planta baja no hay una tienda de ultramarinos, no hay un bar, no hay una guardería, no hay esto para comer. Entonces, por eso yo, este textito, que perdonad que ha sido un coñazo que se ha leído, junta 3 cosas. Junta la idea de Ana Puchaner de la casa sin cocina, que es súper polémica porque ahora todo el mundo dice, claro, ahora una vivienda va a ser cualquier mierda de 30 metros cuadrados. Perdona, ya les gustaría a mis hijos tener cualquier mierda de 30 metros cuadrados, que ya ellos van a ver si quieren cocinar o no, ya se lo ponen. Pero a lo mejor yo, que soy un desastre, el día que se muera mi pareja, es que no voy a comer en casa nunca más. Me voy a ir al bar o a su casa o nos hacemos algo colectivo. Entonces, juntar el concepto de que la casa ya no va vinculada a comer y a cuidar, sino que lo puedo hacer todo en la ciudad, hace que el hada tenga que estar en medio de la ciudad. Y en ese sentido, en Barcelona, que se llaman APROP, alojamientos provisionales, lo han hecho increíble, porque han cogido el sitio más caro, de más especulación, lo han parado,
Y ahí es donde han construido sus hadas, que se llaman APROP, que no mola tanto el nombre, ¿eh? Es que hoy estoy muy poco catalana porque soy del Atleti, entonces hoy voy a dar todo lo que pueda, pero bueno, entonces, quiero decir, hay que colocarlo en el centro de la ciudad porque la lucha contra el mercado es ahí donde más duele y además es donde podemos crear el barrio de 15 minutos. Por eso me gustaría analizar las hadas dentro como de un mapeo de cosas mágicas que están pasando en el mundo de la arquitectura, de espaldas a las escuelas, a los colegios, al Instituto de Arquitectura no lo sé, de espaldas a todo, pero que si juntamos las tres cosas y esos alojamientos dotacionales que me ha encantado ver que tienen mascotas, en Barcelona no, o sea, y la segunda cosa, cuando terminaba esta frase donde incluso se puede morir, creo que la magia también de las hadas es, como si dijéramos, el mestizaje de toda la gente que quiere acceder a ese alojamiento. Entonces, claro, no es lo mismo cuando tienes 20 años y a los 5 años, si no ha mejorado tu situación, te vas a otra hada, que guay, porque somos nómadas y tal, a que tengas 80, ¿no? Y ahí el arraigo es importante y los pájaros que vienen a comer y tal, ¿no? Entonces, quizá como en una depuración, y no quiero adelantar más el debate, pero a lo mejor podrían ser 5 años, pero a lo mejor para gente que somos más vieja podríamos tener una excepcionalidad o algo así. No sé, esta es la polémica. Mariona, te dejo. Pues nada, muchísimas gracias. Nos hemos conocido hoy prácticamente Itziar y Jaime y estoy encantada de ver esta publicación. Vengo a hablar y a hacer el debate, básicamente, pero hay una pequeña cosa que sí podría explicar, que luego la presento. Y quería también, recordaba ahora que en 2005, en un Construmat, yo estaba liada construyendo unos prototipos de vivienda mínimos, que lo comisariaba Bobba en ese momento. Habían un prototipo de los Lacatón Basal, de los Ábalos y Herreros en ese momento y tal, y fue súper polémico. Y eso fueron los mini pisos, se llamaba APTM, y se vio como un acto casi como obsceno de gentrificación total, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿pero qué? Pues no sé, pues a lo mejor para empezar, ¿no? Si es una cosa para un tiempo limitado, no se pretende que aquí la gente se rasgaba las vestiduras. Pero ¿cómo vas a vivir en 30 metros? La gracia es que tenían 4 de altura también, era un tema de volumen, eran metros cúbicos, ¿no? Y en esos ensayos de viviendas en más metros cúbicos, pero con poca dimensión, pero que tenían partes colectivas, tenías una mini cocina, pero tenías un altillo donde dormías, no sé qué. Eso fue muy mal visto y ahora si los hubiéramos puesto en marcha y no nos hubiéramos vendido el suelo, porque las viviendas de protección que se han vendido, como todos sabemos, ¿no? Eso es una pérdida de poder social, ¿no? De cuidados, que ahora no se comprende, ¿no? Pues ya las tendríamos hechas, porque en verdad ahora se está practicando también, como ha dicho Achu, en Barcelona, bueno, ahora se han parado un poco los APROPs, ¿no? Y los APROPs pues pretenden ser un arma de destrucción masiva de la gentrificación y actuar allá donde realmente el suelo tiene mucho valor, ¿no? Y los fondos buitres han comprado toda la ciudad y todos son hoteles, ¿no? Entonces se están perdiendo los barrios donde sí hay, o cada vez menos, pero todavía queda algún supermercado, pero si ya no vivimos ya no habrá ni eso porque solo hay tiendas de souvenirs. Y está realmente bien, ¿no? Es un ejercicio que te permite, no sé, tirar adelante tu vida, porque los alquileres son muy sociales, pero también arraigar barrios. Y por eso también es muy importante que estén en el centro, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? No se pueden hacer guetos con los problemáticos. Y el ejemplo, lo puedes poner, el ejemplo que he traído no es una prop, es una promoción del Instituto Metropolitano de la Promoción del Suelo, del área metropolitana de Barcelona, es decir, todas las ciudades circundantes a Barcelona, y que impulsó con un ayuntamiento, y eso creo que es de valorar, bueno, da igual, está aquí, mira, pues es un edificio que existía, exacto, aquí. Es Sant Feliu de Llobregat, y el impulsor es Imsol, que es el mismo impulsor de las viviendas que visitaste, ¿no? Pero eso fue un concurso público, puedo pasar yo si quieres, voy a ir rapidito. Mira, este es Martí, mi socio, ex socio, pero muy amigo, y construimos en este lugar, ¿cómo se pasa? Uy, no va a poder ser, ¿eh? A ver. Ahí. Bueno, había un edificio que existía, que yo creo que eso también es
es lo más relevante, ¿no? Este sitio que parece muy el extrarradio, pero fijaros que esto es Sant Feliu de Llobregat. Esto es un polígono y estos son las huertas del río Llobregat. Entonces, este edificio fue un producto de especulación de una empresa llamada Corp, que construyó aquí a la espera de construir un gran Mercadona, una gran superficie comercial y unas zonas para oficinas. Entonces, pasa. Bueno, estamos aquí en este punto que en verdad es un lugar, aquí está al lado este edificio de los Mayo que ha ganado el premio CESCA y tal, o sea, es inocular vivienda pública en el centro de Sant Feliu. Este es el edificio, como veis, que tiene un Mercadona en la parte baja, vamos a ir muy rápido, ¿no? Y entonces, el ayuntamiento, con esta administración pública, se llama IMSOL, pactaron la necesidad de qué hacemos con este cadáver, este edificio que está vacío y sin uso, ¿no? Nadie quiere comprar oficinas hoy en día aquí, ¿qué hacemos con esto? Pues recalificarlo, pero a favor de lo social, es decir, pasarlo a clave 7, que es un equipamiento, y por lo tanto podemos hacer vivienda dotacional, ¿no? ¿Dónde? Pues solo en las plantas de arriba, que es donde teníamos acceso, ¿no? Lo compró, el ayuntamiento lo compró, tenía ya una parte, y entonces esto que veis más gris son las zonas comunes, ¿no? Ahora veremos un poco las plantas y tal. Es un esquema en pasillo hotelero que intentamos que tuviera el máximo de oxígeno, luz y ventilación cruzada, aparte de las zonas comunes, ¿no? Bueno, la planta la veis, pero tiene unas zonas donde se amplía bastante el pasillo, tiene un gestito aquí como del momento de sacar la llave, que te puedes poner ahí la alfombrita, ¿no? O una planta o lo que sea. Tiene una zona de lavado comunitaria, tiene una zona para guardar las bicis y una sala de juegos o donde puedes celebrar pues tu cumpleaños de tu hijo, porque tu piso es bastante pequeño. Son pisos de una habitación o de dos, ¿no? Entonces, lo más importante es esa sección, que como veis, pues tuvimos que practicar unas aberturas arriba, despasando, y proteger, está muy mal la calidad. Hay como un detalle constructivo, bueno, esta es la axonometría, se ve muy mal, no sé por qué, pero bueno, las viviendas tenían unas ventanas bastante altas y multiplicamos el efecto de luz, digamos, con una ventana que está en las cocinas que dan al pasillo como un lugar social de relación entre las viviendas y que dan a un patio que es practicable y además tiene, pues, funciona con unos sensores y tal. Entonces el edificio lo abrigamos, le pusimos protecciones solares y le dimos este plus. Hay otro tema en los dotacionales que es compartir los gastos, que es que este edificio tiene solo un contador de agua y un contador de luz. Sí, entonces comparte y eres más consciente de esto, ¿no? Entonces, cada piso, bueno, aparte de que es mucho más económico que pagar 34 contadores y el alquiler de los contadores, ¿no? Pasa. Sí, sencillamente es como para que veas. Y el wifi, ¿por qué cada uno tiene que tener un wifi, no? Eso es ridículo. Se ven muy mal, lo siento, no sé por qué. Este es como un poco la idea este es el piso, ¿no? Como veis, había también un interés por hacer. Hay unas partes más blandas, que es este mueble, ¿no? Es un presupuesto muy, muy justo, pero conseguimos proponer esta espina que tenían las instalaciones. A ver si en planta, ¿puedes tirar atrás? Básicamente hay un cuerpo como de madera que se mete por aquí, ¿no? Y genera este espacio para la televisión o lo que sea, y tiene el baño y la habitación. Y luego ya pasamos unas fotos, ¿no? Pasa, estos techos registrables, tal. Es bastante curioso porque el parking del Mercadona se convierte en el jardín. O sea, los niños, los fines de semana este parking está vacío porque está cerrado el Mercadona. Entonces puedes bajar con las bicis y hacerte unos circuitos. Y es una expansión de su casa. O sea, se utiliza. A mí me gusta porque eso le da la idea esta del 24/7 al edificio. Y nada, bueno, veis un poco cómo nos lo encontramos, ¿no? Y sencillamente se trataba de abrigar, de ponerle aislamiento por abajo, porque esto es curioso, pero tienes frío desde abajo, ¿no? Y la cubierta y hacer esta especie de agujeros en la parte de arriba. Y ya está, creo que tenemos las... Muy contenta con el Mercadona, ¿eh? El Mercadona, pero si tienes acceso todo el rato... No. ¿Cuál? Pero eso ya es... Por las escaleras y todo el mundo flipando de alegría y a mí me daba asco. No, pero... Reconozco particularmente
Hombre, ¿no? Pero es que Mercadona justamente es lo que has dicho, es que es un aparcamiento, que nos lo deja, pues bueno, no nos lo deja, que lo ocupan ellos, digo. ya, pero al no nos final lo deja, no nos lo la deja. actividad esta de los jóvenes del parquineo viene de estas cosas, de que tenemos todo lleno de parkings, ¿no? Sí, esa es la premisa, sí. Pero eso, como digamos, esto es una de más, digamos, como no. No, pero es que ha quedado la fachada increíble con lo de Mercadona, o sea, parece que son socios vuestros. Estaban antes ya, ¿no? Sí, parece, sí, sale por todo. Y es terrible, sí. Pero el hecho de que los inquilinos, digamos, se ocupen el parking que evidentemente no es un jardín, pero por lo menos en fin de semana ellos están usando esta plataforma no para aparcar, sino para pues hacer lo que no les cabe, ¿no? Digamos, aunque hay sitios, hay plazas aquí fuera. Bueno, ya está, yo creo que... O sea, lo digo en broma, pero tampoco lo digo tan en broma. Sí. Quiero decir, dentro de la estrategia esta de las hadas, de todo esto que estamos hablando, si cambiamos este chip, creo que la dimensión temporal importa, pero también la espacial, ¿no? Entonces, el tener debajo un supermercado, no es lo mismo tener un supermercado de barrio, ¿no? El ultramarino reconvertido, que el tener un Mercadona. Sí, en algún lado tendremos que tener un Mercadona, porque hay algunos productos que no los hay en otros lados, pero a lo mejor entonces hay que negociar, y si es un Mercadona, a cambio tú me has de dar la guardería, ¿no? Quiero decir que, porque si no, hemos hecho un esfuerzo increíble para generar un nuevo alojamiento. No estoy hablando en este caso en particular, pero es que como que está a huevo, ¿no? Que en el fondo en esta jugada que viene de la normativa, si hacemos este esfuerzo de las hadas o de los aprops, tiene que venir también con un esfuerzo de reconsiderar qué comercio, ¿no? Me estaba dando pena hoy, lo estaba comentando y tampoco, o sea, vengo muy a menudo aquí y cada vez que vengo es peor. O sea, la gentrificación que he visto hoy, las mandarinas a 6 euros en la frutería de aquí al lado. ¿Quién se puede permitir comprar mandarinas? A lo mejor vosotros no os dais ya cuenta y las compráis a 6 euros. Y no voy a poner de ejemplo a Madrid, que es lo peor del mundo. Pero es que en Madrid, con lo peor del mundo y con Ayuso, las mandarinas están a 2,50. Entonces, algo pasa, porque quiere decir que la gentrificación está haciendo que la gente no tome mandarinas. Y esto tiene que ver con el alojamiento, ¿no? Porque para comer en un bar aquí, el menú mínimo que hay aquí es de 12 euros. Claro, ¿quién va a comer en un bar? Todo el mundo cocina en casa, pero al final, ¿no? Entonces, como que todo está relacionado, ¿no? Es muy interesante, ¿no?, esa reflexión, y me encantaría entender, o sea, el parking se usa solo durante el fin de semana. No, este realmente es un Mercadona que sirve a más ámbito, supongo que el de inmediato, obviamente, pero que tiene 2 plantas de parking. Una está en la planta baja, la planta baja es el centro comercial el Mercadona, y encima tiene 2 niveles de aparcamiento. Entonces, cuando no está funcionando, los habitantes de las 2 plantas de arriba, que son las que donde hemos trabajado, digamos, ocupan y juegan y usan esto de patio de su casa, pero no está autorizado. Pero claro, su escalera de emergencia pasa por aquí. Entonces, cuando salen, juegan, atrancan la puerta y salen por aquí, ¿no? Y pueden jugar aquí. Creo que al final, sencillamente, es interesante en esa relación como simbiótica, ¿no? Es un poco un atelier Bauhaus, pero como... la pregunta aquí es, y vuelve quizá a uno de los términos que comentabas antes de esa vivienda expandida, ¿no? O sea, y comentabas, Mariona, si es tan importante la localización de este edificio, es importante en el contexto de la Barcelona inaccesible desde el punto de vista de precios. Yo creo que la pregunta, o sea, requiere una pregunta sobre cómo toca el suelo este edificio, cómo expandimos esa vivienda a través de otro tipo de usos que se encuentran en la ciudad, pero cómo se podría traer ese tipo de uso también a esa planta baja, ¿no? Entonces, o sea, ¿realmente es una oportunidad ese parking o no? ¿Podría ser una oportunidad ese parking? O sea, evidentemente también, de la misma, o sea, cuando yo digo que estamos poniendo vivienda en el centro de la ciudad, es que porque defiendo esa ciudad amable y que circula, que nadie tiene coche. O sea, yo no quiero una ciudad donde tú vas a comprar en coche, para empezar. O sea, ya por lo menos pues aquí hay barrio. Esto realmente es un Mercadona y salen todas las fotos y ahora estamos centrados en esto, pero
es un barrio donde hay bares de toda la vida y hay, o sea, 5 minutos a pie, ¿no? Entonces, realmente no es un lugar muy de extrarradio donde escondemos los problemas. Es un lugar que está metido aquí en el centro de San Feliu y que es, bueno, es el polígono, es el límite, pero está muy cerca del centro y eso nos permite pues, ir al cole. En esta calle está la escuela, hay unos campos de juegos, hay plazas, hay vida, pero evidentemente el tacto de la ciudad, ¿no? La planta baja de la ciudad no hay nada más importante, ¿no? En este caso vosotros habéis analizado las plantas bajas y como menos coches mejor, porque los coches nos quitan ese derecho, solo si son rampas y si ya están en planta baja pues más, ¿no? Entonces yo defiendo absolutamente el comercio local. Lo que pasa es que esto era un centro comercial con unas oficinas y ahora es un lugar con vivienda. Pues sí, pues lo celebro y además lo celebro que lo ocupen No, por y las además, tardes. yo creo que tampoco vamos a ser tan puristas, lo que has dicho es guay, o sea, que Sí, en vez sí. de trabajar en planta, trabajemos en sección y a lo Sí. mejor es que el Mercadona genera barrio, es decir, preferimos Claro, una sí. ciudad en la que nos vamos todos los fines de semana a la periferia, al Eroski que Al está ahí Eroski de- fuera, o puede haber en torno a eso un barrio que va a tener una movilidad distinta, ya veremos cómo son esas calles o tal, o sea que lo bueno es que estamos planteando la sección, ¿no? Sí. Que yo me acuerdo la Borda, lo que les costó tramitar el Hostia. hecho de no poner aparcamiento, porque Cambió la la normativa en normativa, Barcelona cambió la es normativa. obligatorio poner un garaje y ellos dijeron, no, es que no vamos a tener coche, así que no queremos tal, quítenos. Eso también es como lo de aquí las hadas, o sea que al final todo viene de la normativa. Aquí, pues ese tema también tuvimos que justificar que a menos de 300 metros había la posibilidad de tener aparcamiento, cuando abajo había. Estaba lleno de aparcamiento. Pero, o sea, que no, o sea, las cooperativas, porque las hadas o los dotacionales son distintos, ¿no? Las cooperativas nacen de un grupo de personas que se juntan, intergeneracional, estupendo, y toman decisiones y van a defender. Cuando la COL fue al ayuntamiento, en ese momento les decía, es que ninguno de nosotros tenemos coches, que vamos en bici y vamos a pie, ¿por qué nos obligas a hacer un parking que no vamos a usar? ¿No? Y aparte de eso, enterrar millones de euros y con los problemas, y aparte cargarte el freático y muchas otras cosas que hemos estado perpetrando porque nos obligaban, ¿no? Y que eso cambiara es un paradigmático. Y ha conseguido que ahora no se pidan parkings. O sea, eso es una maravilla, ¿no? Que este tipo de iniciativas puedan cambiar, ¿no? las normativas, eso es importantísimo. Entonces, Pero fíjate cómo las hadas sí tienen parking, Ya. muchas de ellas, que es algo que yo dije, joder, Bueno, pues, por hemos hecho lo increíble, una estrategia loquísima, y sin embargo seguimos reproduciendo cocina tipología tipo, cuarto de baño con no sé qué y tal, parking, ¿no? Como no le llamamos vivienda, pero a veces, vosotros que conocéis la tipología muerte, ¿no? Estamos como reproduciendo lo chungo de la vivienda, ¿no? Sí, pero igual también volviendo, o sea, sí, o sea, tienes toda la razón, Que no me tienes que decir sí. No, que pero- es un debate. Yo estoy aquí debate. para que peleemos. O sea, sí que... Di no. No. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en algunos de los casos que... O sea, no hemos podido hablar en todos ni mostrar todos, pero nos parece interesante de lo que estáis hablando también, de que se acerquen las hadas al centro de la ciudad, de rehabilitar, pues el hecho de la rehabilitación, por ejemplo, es una cosa que de los casos pues, del 2018-2023, antes no, pero había 4 casos de 13 que eran rehabilitación, ¿no? Entonces, ahí pasaban cosas, por ejemplo, la tipología es diferente, sí o sí, pues porque el edificio no tiene nada que ver. Claro, No había otra. claro. Luego, Entonces, vosotros igual. O sea, luego yo el entiendo. edificio está como más, está céntrico, por lo que sé está céntrico. Entiendo que el gasto al final económico es menor, o sea, tiene una serie de ventajas que no todos tienen aparcamiento. Yo, por ejemplo, no tenía aparcamiento y entonces había una serie de ventajas que es por el hecho de rehabilitar edificios, ¿no? Pues también el concurso de, ¿no? de Neibar también era lo mismo. Es decir, había una serie de cosas que se repiten, ¿no? Esto que os estoy Son diciendo. edificios existentes en una ciudad existente que sí, o sea, digo que están ahí, ya es parte de la ciudad, entonces no tenemos que irnos afuera a buscar una parcela que esté... no hay nada más que sostenible. se- exacto. Reprogramas un Eso edificio es. que existía, te ahorras los cimientos, la estructura, los forjados. y creas Entonces, puedes vivienda, que es lo generar- que... Revientas el mercado. Revientas el Imagínate mercado. Exacto. 4 hadas aquí en un edificio Exacto. con protección, pues no sé de qué grado, Sí, o ambiental o de fachada y tal, para crear de repente un hada ahí. O sea, ¿no?
que lo hay. Hay espacio. Lo hay. Que vamos y la hacemos, que ¿eh? estáis Que vamos y la diciendo que hacemos. hay Que nos uno, pone- vamos a por él. Van unas hadas del ayuntamiento. Aquí, a los manzanos. fantástico. Es que yo estaba pasando por ahí y decía, o sea, es que una de aquí revienta, o sea, dejas el Swarovski ese que había en la esquina, ya. ¡Viva Mercadona! ¡Fuera Swarovski! Al menos es económico, no, que está tremendo, pero... Es interesante también con esa, o sea, traéis dos conceptos muy importantes, yo creo, la idea de patrimonio, ¿no? De que también se convierte en una estrategia de rehabilitación de muchos edificios en desuso en nuestros centros de ciudades. Eso es una. Y dos, el tema normativo, ¿no? Y yo me pregunto si hay flexibilidad, o sea, y qué tipo de flexibilidad se otorga a las hadas y qué esperaríais en vuestra experiencia, ¿no? O sea, os habéis peleado mucho con el diseño, con el estudio de este tipo de tipologías. ¿Os atrevéis a lanzar Yo el así paso más ideas? que le pediría a la hada, aparte de lo que hemos comentado, no sé si vosotros que lo habéis estudiado tanto estáis de acuerdo, es justamente esto que de alguna manera tiene esto de Granollers, que es la hibridación. Es decir, ya que nos hemos cargado el concepto de vivienda, carguémonos también el concepto de zonificación. Un hada tiene que tener incorporado, no solamente en planta baja, en la planta cuarta, en la tercera, en la cubierta y tal, tiene que tener incorporadas todas otras actividades. Ya que estamos en lo público, hablemos de lo público. O sea, puede estar ahí el centro de salud, puede estar la guardería, puede estar un colegio, puede estar lo que sea que esté. Pero creo que ese es como el siguiente paso. Por una parte, hablar de cómo esa tipología puede abrirse, puede incorporar temas de género, puede plantearse tener cocina o no tenerla, y cómo generar barrio a través de la hibridación, a través de que, bueno, en el fondo aquí pues lo vemos, o sea, es que hay vivienda y bares, media tienda, una academia y media autoescuela, ¿no? No, que realmente en ese barrio, que a lo mejor tiene esta medida, ¿no? Que estamos hablando aquí del casco, ese barrio sea un barrio en el que puedo encontrar todo lo que quiero. No, bueno, que si quiero ir a algo más, no sé, al museo, pues enseguida. Pero quiero decir, todo lo que mi cotidianidad me permite ir andando en bici y tal, yo creo que eso sería lo que le pediría. Es que además ese es un punto muy interesante porque y lo hablaba, has hecho un comentario, ¿no? Sobre agrupar algunas de las funciones, ¿no? Entre vecinos. Y es un poco, va de vuelta a esa idea del kitchenless de Anna Pujaner, con, o sea, esa vivienda en los comienzos del siglo XX en New York, ¿no? Esos edificios que deciden, necesitan. Es un tema económico en ese estudio, lo defiende como un tema, ¿no? De economía de medios. Externalizar las cocinas de las viviendas y esa cocina se convierte en un nexo también al entorno urbano, ¿no? Entonces, también es un tema de economía de medios que me parece como un término interesante que has mencionado, ¿no? En una de las tipologías. O sea, al final se trata de ese urbanismo en 3D, ¿no? que trae usos, los externaliza de la vivienda, de la tipología de vivienda y un poco expande esa vivienda, ¿no? Sí, yo también, o sea, como antes preguntabas lo de la normativa, pues es mucho más flexible, te permite tener espacios más reducidos que los mínimos de vivienda social. A contrapartida tienes que dar unas prestaciones comunitarias que creo que están muy bien. No es una cooperativa, es un poco más difícil de gestionar, porque la gente no se conoce y hay mucha rotación. Entonces, yo en el ejemplo que os he traído, para mí tiene un problema añadido, porque se titulaba 34 viviendas de emergencia, si lo habéis leído, ¿no? Es dotacional, pero es para casos de desahucios, maltratos, tal. Entonces, lo que realmente ahí pasa, eso es una plataforma para rehacer tu vida. Entonces, es maravilloso que exista. Pero en este caso no es o sea, no hay un mestizaje deseado como de gente joven. Sí, empieza a haber, empieza a haber. Pero cuando empezó, era un poco como que hacía falta un asistente social, digamos, porque esa voluntad que teníamos nosotros de que la gente, pues mientras lavaba los platos, se hablara con el vecino, todo transparente. No, coño, la gente se ponía cartones. O sea, la gente no quería, ¿no? De repente tienen tantos problemas que ha costado, y digamos que
cuando empezaban a estar bien y tenían que gestionar el lavado de la ropa. Pues hay un punto ahí que para mí, y desde la experiencia de Cataluña, porque aquí no creo que no es así, debes como cuidar o comisariar o tener a algún agente social que les permita realmente, pues mira, tu hijo, déjale que por la tarde esté con este, porque se van ahí, van a hacer los deberes y va a aprender catalán y no sé qué, ¿no? Y entonces, eso ya sería como para mí, ¿no? De 10, digamos, porque reciclar, reprogramar edificios me parece que es una oportunidad donde este tipo de viviendas caben, porque lo han visto los que hacen residencias para estudiantes, ¿no? Que es el producto estrella de la gentrificación, porque vendes muy caro el espacio. Pero en cambio, si la administración es capaz de hacer eso, que son espacios muy pequeños, pero a cambio, pues a lo mejor en planta baja, o se van se van a las bibliotecas a estudiar porque no tienen espacio, pues usas la ciudad, ¿no? Esa es la oportunidad, yo creo. Y que no, digamos, que no guetice, que no sea monotemático, me parece muy importante. Que haya variedad, ¿no? Que haya diversidad de usuarios, ¿no? Pero fíjate que tú has dado la clave de cómo desde la arquitectura, de alguna manera, podemos hacer que esa nueva ciudadanía, de alguna manera, viva de otra manera, y las claves están en poner los cuidados, ¿no? Poner la vida en el centro. Entonces, si tú te imaginas un edificio en el que estás viviendo, en el que tienes, por ejemplo, una biblioteca que has nombrado, donde yo iba a tener más tiempo, y digo, me voy a ir al sitio este que han puesto del Santander, que me han dicho que hay un ciber tal, petao. O sea, Estaba petao. Petao. ¿Qué pasa en el Santander? La Pijolandia ahí, pero terrible. Pero imagínate una biblioteca, imagínate como tiene la prop de la Torre Este, un huerto urbano, o imagínate una zona de niños. Pocas cosas hay que unan más, independientemente, ¿no? Pues al final está plantando la lechuga conmigo, pues es que no nos queda más que estar ahí cuidando juntos algo, ¿no? Entonces, el hecho de compartir o conocimiento en la biblioteca, o huerto, tal, no sé qué, o niños en el parque y tal, eso es lo que genera comunidad y ciudadanía, ¿no? Por eso es tan importante ese concepto, yo creo, del barrio de 15 minutos o del urbanismo 3D este que estás diciendo. No se puede forzar a nadie a que nos hablemos, No. pues no. Pero si hacemos juntos con, ¿no? Posiblemente sí. Por eso la imagen esa en sección que se ve dónde compramos, dónde cultivamos, Sí. dónde comemos, dónde tal, ¿no? Es como fundamental. Sí, porque aparte descubrir esas nuevas maneras de habitar, de estar en comunidad, ¿no? Que es lo que Ana explica, también tienen un punto como, no sé, de antes de la época victoriana, ¿no? Y de casi hedonistas, porque lo del Waldorf Astoria también era descubrir otras maneras divertidas de vivir, no solo de necesidad. Entonces, cuando generas nuevas maneras de vivir, a lo mejor resulta que son más divertidas. También pueden ser, ¿no? Y son distintas a medida que vas creciendo en un lugar así, ¿no? Que yo creo que a veces lo vemos todo como demasiado desde la necesidad, que puede ser más rica una vida en común, ¿no? Yo creo que los de la Borda, que la mitad que viven allí son los que lo han hecho, que se lo han ganado, hostia, es que es como dar, ¿no? Es como qué maravilla en tu vida pues poderla pasar así, ¿no? Y realmente se ve cuando entras, ¿no? O sea, esos son... Sí, nosotros yo creo que sí que vimos en los que visitamos, los que pudimos visitar, la gran mayoría, a decir verdad, tampoco tiene una relación entre los vecinos y vecinas como muy potente. Sí que es verdad que había un grupo que sí que tenían pues un grupo de WhatsApp, no sé qué, quedaban tal, pero claro, es verdad que con esto de 5 años, que es una ventaja pero también un inconveniente, muchos de ellos se iban renovando, entonces, claro, se iban y de repente, claro, igual no conocían a nosotros, pero cuando conocían, entonces que está muy bien en la temporalidad, pero también es verdad como que al final genera una falta de cohesión, que igual es por falta de infraestructura, también puede ser venido por este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que nos comentaba eso, ¿no? Es decir, joder, es que antes había con 4 o 5 personas que me llevaba bien y ahora, claro, se han ido. Entonces ahora para que volver a generar esta relación es complicado, o sea, como de esta cosa de renovación. Y él estaba al cuarto año y decía, yo es que ya para un año no voy a hacer relación con la gente, y cosa que sí que había hecho cuando había entrado, ¿no? Entonces, que no sé si tiene que ver algo por una cosa de temporalidad, una cosa física de dónde estar, pero sí que había pasado, ¿no? Sí que nos comentaba un caso sí que nos comentaban. Entonces, bueno, no sé si, es lo que te digo, que no sé si es un problema de la temporalidad, que creo que está bien, pero claro, al final este tipo de cosas, bueno, genera otros inconvenientes que igual no eres capaz de
de diseñar, por así decirlo. Bueno, pero puedes generar arraigo en vez de al edificio, arraigo al barrio. Es decir, en Sí, el fondo sí, sí. del ADA Claro. lo tienes como cuando tú tienes un momento de dificultad, poco dinero, te has separado, violencia doméstica, eres muy Sí. joven y todavía no sé qué, pero el barrio es tu barrio. Es decir, sí. es sacar el arraigo del edificio o de la unidad elemental y pasarla al barrio. Tu siguiente paso, pues posiblemente pueda ser coger una casa de un peo o alquilar una casa. Bueno, no sé, las miles de soluciones de vivienda que espero que haya en un futuro, ¿no? Pero no siempre tienes que quedarte ahí pillado en un hada porque las Está claro, sí, circunstancias sí. cambian. Y en cambio, me parece bonito el concepto de volver. O sea, yo ahora me veo a mi vieja y digo, joder, yo es que viviría feliz. Yo no necesito más de 30 metros cuadrados. Vamos, una cama grande, una pantalla grande, buena conexión y algún bar para comer debajo. Pero, ¿qué más? ¿Para qué quiero más de 30 metros cuadrados? Que me acuerdo lo que has dicho perfectamente cuando la pobre esta era la ministra, me parece que Corredor, ¿no? Sí, Beatriz sí, os Corredor. acordáis, ¿no? La De pusieron minipisos. desde A Izquierda caldo. Unida hasta Vox no existía, no sé qué era lo más facha que había. Fuerza Nueva, me da igual. Como, Sí, 30, sí. ¿quién va a vivir en 30 metros? ¿Quién Un va a vivir en 30 español metros sin cuadrados? dignidad. Pero, Sin dignidad. Y ahora lo perdona, miras y dices, perdona. la dignidad tiene que ver con el bendito metro sea. cuadrado. O sea, entonces, el concepto de ADA es muy bonito porque entra tanto la gente joven, que no tiene dinero, que está estudiando, Sí, no sé qué, también tal, la gente que no mayor. tiene ningún problema, porque ellos toda la vida han vivido en colegios mayores o no sé qué, y oye, generan perfectamente la paellita, el canta, no sé qué tal. Y luego, cuando eres viejo, que lo mismo, ¿no? Que tampoco necesitas muchos metros cuadrados y lo que quieres es alguien que te escuche, Que te y escuche que te haga la y un poco de paellita control. y pi, ¿no? O sea, Lo mismo. es muy bonito el Círculo. concepto ese de ADA de ida y vuelta. Nosotros en ese sentido tenemos una promoción en Coslada que hicimos solo, Pedro la conoce, para jóvenes y viejos. Y creíamos que iba a ser un fracaso de la hostia e hicimos una plaza elevada para separar a los jóvenes y los viejos. Los fiestuquis que hacen los jóvenes y los viejos. ¿Cuál es el concepto? Quitar a los niños de en medio. Eso es ¡buah! Promoción A la que sin vienen niños. sin No niños. caben Ah, claro. los niños porque son viviendas que nada, para la cama, la cocina, nada. Entonces, En el momento que no hay niños, la convivencia es feliz, ¿no? No, esto también tiene que ver con nuevas formas de vida, Sí, porque sí, los sí. jóvenes tampoco tienen por qué tener niños y los viejos tampoco tenemos por qué aguantarlos, ¿no? Entonces, total. Eso es interesante desde un punto de vista de hibridación, ¿no? De esa idea. O sea, yo traía algunos datos que he encontrado. En Vizcaya, por ejemplo, se planifica un 50% destinado a menores de 30 años, un 30% para mayores de 65, incluyendo personas con discapacidad y limitaciones de movilidad, y un 20% reservados para personas en situación de vulnerabilidad con carencia sobrevenida de vivienda. te voy a hacer ¿no? una Esa- corrección. Todos los mayores de 65, a mí me queda un poco para llegar, todos tenemos discapacidad. No, quiero decir, es que has dicho incluidos y es que esto hay que tenerlo en cuenta cuando proyectamos. Todos los mayores de 65 tenemos discapacidad. Otra cosa es que sea fortísima, y no pero la discapacidad es ya inherente, por eso es tan interesante el dato que has dado. Ujú. Y desde ese punto de vista, ¿no? El proyecto que hemos visto, Mariona, es un proyecto de emergencia. Los usuarios se definen mucho, al menos hay ciertos parámetros que definen bastante al tipo de usuario, y quizás va un poco, o sea, en contraposición a esto que comentas, Sí, Nacho, total. de la hibridación, ¿no? Totalmente. De la señora de 65 años, el Con joven el de joven 20. de 20. En una vivienda hinchorrondo me parece que tenemos dotacional para jóvenes, eso es. ¿no? Entonces, ¿qué os parece No, eso? me parece esencial la hibridación porque siempre los jóvenes, claro, gozan de mejor salud y menor discapacidad, seguramente, pero es que y se les ve como que pueden ayudar a los mayores, pero es que los mayores, es que es doble vector. O sea, tú ganas estando rodeado de gente joven. Y viceversa, ¿no? Y ellos pueden, pues yo qué sé, y hay historias preciosas, ¿no? Como lo de Telemadre. Hay que conseguir, ¿no? Triangular. Es que arquitectura tampoco solo son edificios. Es que esas ideas de promoción que no tenga solo un usuario vale, nacerán en la administración, ¿no? Y hay alguien que los pague, ¿no? Y que la quiera promover, pero es básico, ¿no? No separar, no segregarlos, sino juntarlos. No, Y que sobre todo, en esto que está diciendo Mariona, no tener como referente la familia, que la familia es menos del 50% de la población, en que entonces cuando ella habla de jóvenes y de viejos, no nos imaginamos que estamos hablando de esos jóvenes que algún día van a tener hijos, van a formar una familia, y de esos viejos que ya se han quedado viudos, no.
perdona, las personas de hogares unipersonales, me parece que aquí en Euskadi son el 24,7 y va en subida, claro. porque es un lujo, vivir solos es la mayor libertad, pero muchos jóvenes también desean vivir solos y no pueden vivir No solos pueden, porque tienen que porque los compartir un precios. alquiler. Entonces, ese dato es muy importante en esto que ella está diciendo de los jóvenes con los viejos, porque posiblemente un joven que desea vivir solo y un viejo que desea vivir solo, o que a lo mejor no desea vivir solo, pero se ha quedado viudo y está feliz de la vida, disfrutando ahora que está solo, hacen matching mucho más fácil que si estás pensando en ese rollo de la familia, que es tal, ¿no? Entonces, pensar en el individuo en vez de en la familia es fundamental, si atiendes a los datos demográficos de la sociedad española de hoy en día, ¿eh? Absolutamente. De hecho, hoy en prensa, y no solo para jóvenes, o sea, una señora de 65 años Bastante joven. que... Sí. ¿En qué quedamos, Acho? Sí, como dice, me contradigo. Una persona de 65 años con una pensión de viudedad que tiene 2 habitaciones, pero no puede pagar ese alquiler al que está sujeta y tiene que realquilar 2 habitaciones en su casa. Es decir, esta no es una necesidad solo para los jóvenes. Siempre tenemos una sensación de que el acceso a la vivienda se restringe a gente joven. No es así, al menos en San Sebastián, desde luego, no es así, ¿no? Entonces, Y que no lo entendamos a veces como necesidad. Yo tengo una amiga que vive a 400 metros mío, justamente de Irún, viuda, que le sobra una habitación y se la alquila a todos los que les mando, alumnos no sé qué, y están encantados. La tía cocina de la hostia, no tiene nada que hacer, tiene un perro, tiene una terrazaca, habla muchísimo, pero habla ayudando, o sea, que te ayuda. Entonces la gente está ahí, joder, cena puesta, desayuno puesto, comida puesta, con el perro, no sé qué y tal, te están ayudando mutuamente, le están pagando. Entonces, esta negociación de la domesticidad, no de la vivienda, creo que es que no nos imaginamos ni las miles de posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, las hadas, como si dijéramos, parten de un concepto como una matriz muy rígido. ¿Y qué le falta ahora? Hacer ceros, hacerla determinante y ver todas las diagonalizaciones posibles que tiene desde una base, desde el equipamiento. Y para mí esto es como ya... ¿Cómo se gestiona esa hibridación? Pues que la gestionen. No, mira, ¿Cómo se licita? Estamos ensayando también en la... O sea, yo creo que desde también la parte de docencia es muy importante para poner temas de estos a prueba, ¿no? Y entonces es evidente que las ciudades se van a ver, pues va a aumentar la población en las ciudades dentro de unos años, todo el mundo vivirá en las ciudades, grandes ciudades. También es verdad que envejece, que no hay tanta natalidad y por lo tanto es una ciudad que envejece, ¿no? Y que en caso de Barcelona, que es donde trabajamos, pues el ensanche, por ejemplo, no sé, ahora no recuerdo el porcentaje, pero diría un altísimo porcentaje de las viviendas del ensanche vive una sola persona en ellas, ¿no? Entonces, se están dando o se favorecen estudios de pues, gente joven que necesita, que no se puede pagar, cómo segregar, cómo poder seguir. Los arquitectos de cabecera, por ejemplo, han trabajado muchísimo esa línea, ¿no? Cómo convivir y cómo hacer este win-win de doble vector, porque está riquísimo los macarrones que prepara esa señora y yo en cambio le saco el perro y cuido de que no esté sola o que le doy charlas, no sé, de estas maneras, ¿no? Y entonces, además, hay otra de las leyes que se firmó y está muy en crisis, que es la del 30%. No sé si habréis oído hablar, ¿no? Que cualquier promoción privada que se vaya a realizar o gran rehabilitación está obligada a destinar un 30% de la superficie de vivienda a vivienda social. Cosa que ha sacado, ha sido como dramatiquísima, porque claro, entonces ya empezaba a generar 2 tipos de entradas, ¿no? Como de los apestados y los no apestados. Bueno, pues ahora en la academia, o sea, una cosa que estamos planteando es que cuando se construye un equipamiento, hay un 30% de la superficie que sea vivienda. ¿Por qué? Por la idea del 24 horas, 7 días a la semana. O sea, los colegios a las 5 cierran. No sé, cuando todos los equipamientos tienen un horario, incluso los parques. Bueno, pues, ¿qué pasa si en ese contexto tú puedes vivir en un centro cívico cuando está cerrado? Porque la idea de vivir en un sitio es tener un techo, lo mínimo, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos? O, por ejemplo, si estás en una escuela y en la estructura de alguna manera, ¿no? Y seguramente salen muchos proyectos a lo
a lo Gimnasio Maravillas, ¿no? De que ocupaba la estructura y tal. Pero entonces la cocina del cole, cuando el cole está cerrado, yo puedo bajar allí y cocinar, ¿no? Que requiere de un compromiso social con, ¿no? Del cuidar de lo que es de todos, ¿no? Y eso también es un problema, ¿eh? En las viviendas que no son cooperativas, es decir, en todo lo que se comparte, pues puede ser problemático, pero también es una oportunidad, es una, ¿no? Es un deseo que pueda ser así, no sé. Interesante lo de que cada equipamiento puede tener viviendas o puede vivir Claro. gente. ¿Y No de se ha crees visto, que ¿no? Pues no, claro. sí, o sea, Sí. o sea, es O chulísimo. sea, no sé, es que salen unas cosas, claro, lo hacemos desde la academia, porque allí hay libertad total, porque no se paga, Claro. porque no hay normativa, y es el lugar donde hacerlo, ¿no? Y por eso me encanta tanto estar en la escuela, ¿no? Porque es que salen proyectos que son alucinantes. Claro. O sea, Sí, sí. Bueno, no se ha visto, pero o sea, hace A poco ver. veía hay una mini documental, que la verdad es que no sé ni dónde lo he visto, pero en Los Ángeles un chico explicaba que vivía en su coche y lo que había hecho era comprarse, gracias Achu, muchas gracias, comprarse una membresía de un gym súper caro, ¿no? Entonces, bueno, sí. la realidad de este chico, que era una persona con trabajo, era su vivienda habitacional, era su coche, es decir, una cápsula un poco como de vuelta al metabolismo, una cosa como muy extraña. Aparcaba su cápsula coche enfrente del gym, iba al gimnasio, que era de super lujo, porque allí los gimnasios tienen unas membresías, pues no sé, ¿no? Y tenía todos los servicios de un gym de lujo, ¿no? eso es lo de la chica nómada de Tokio, de Toyo Ito, que en verdad Sí, es la sí, señora sí, aquella que claro, tenía una también. membrana de Sí, nada, el exacto. coche, Sí, sí. pero luego se duchaba en el gimnasio, comía en el restaurante, veía las series en el cine, no sé, como esa especie de ciudad atomizada, ¿no? Hay de vivienda atomizada en la ciudad, Sí, sí. que es pero es que es radical tener que vivir en un coche, ¿no? Sí, sí. Pero un poco eso ya se ensayó, vamos, en Tokio, en esos ejemplos, ¿no? Qué fuerte. Pues que, ya. Hemos defendido la hibridación, ¿no? Hasta ahora. Sí. Y yo me pregunto, a mí me tocó trabajar en un proyecto de vivienda que es una cosa muy parecida a la vivienda dotacional, pero es en el contexto, es en Los Ángeles, entonces es una observación de otro lugar, otra normativa, pero ahí hay una vivienda que se llama vivienda transicional, que es un tipo de vivienda que se emplea para los sin hogar, ¿no? Es un poco una vivienda de emergencia, es una forma de llevar a gente, pues sacar a gente de la calle, ¿no? Y Achu hacía referencia a esa plaza elevada, ¿no? Antes ella se refería desde un punto de vista de hibridación entre mayores y jóvenes. En nuestro caso se trabajaba la plaza elevada como una forma de espacio de sociabilización de gente que igual había pasado 5 años en la calle, viviendo en la calle, con la dureza de una vida en la calle, y esos espacios de plazas elevadas se convertían en una forma de seguir estando en la calle, Sí, ¿por qué no? pero protegidos, ¿no? Y en este caso, o sea, a mí me parece un paradigma muy interesante, que es un poco radicalmente opuesto a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de hibridar, porque allí el cliente, buscas un usuario pero el muy... usuario es muy delicado. Claro, claro. Porque tampoco acepta vivir en un piso ni que sea Claro. En un nada. Claro. Entonces ¿no? Es como Sí. perfectible o como muy Sí. exterior y, Sí. ¿no? Y que pueda llevar el carrito o su perro. Sí, Es muy difícil. Y de hecho es interesante porque se acerca un poco a esa idea de vivienda metabolista, ¿no? Lo único que tenía esta unidad de vivienda era un locker. O sea, lo más importante para esta gente, desde luego no era una cocina, desde luego no era qué tipo de baño tenías, era tener un espacio donde con una llave pudieras cerrar tus pertenencias, claro, y protegerlas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece como interesante desde un punto de vista de reflexión también de hasta qué punto esa atomización de los usos de la vivienda hacia ese urbanismo expandido se ha ido a Achu, por desgracia, pero sería una buena pregunta para ella. O sea, ¿hasta qué punto, cuál es el límite de vivienda? ¿Hasta dónde ese existence minimum, o sea, hasta dónde lo ponemos a prueba? ¿Cuáles son esos usos que se pueden externalizar? Claro, es que esto es a base también de desaprender, ¿no? O sea,
estamos acostumbrados a unos estándares y no renunciaremos, ¿no? Pues, y también la construcción de la familia, ¿no? Del esquema familiar. Pero cuánta gente se ha divorciado y necesita... Yo me he separado, por ejemplo, ¿no? Y me he ido a vivir a un sitio muy pequeño. Pues oye, ni tan mal, ¿eh? Lo tienes limpio en un minuto. O sea, es que hay que desaprender. Es que estamos acostumbrados a a un confort, a lo que creemos que es el confort. Pero a lo mejor para mí este momento es no tener la carga de tener mucho espacio, porque es que, primero porque no lo podría pagar y luego porque pues, necesito tener pocas cosas ahora mismo. Es que el límite está, no se sabe, ¿no? Pero está, yo creo, es cultural. O sea, que si no has vivido en un espacio como La Borda, con tus amigos, con gente que no conocías, pero que son afines, gente buena, no sé, que te permite, pues a lo mejor, pues compartir comidas, cenas. Yo creo que eso no lo hemos probado, pero hostia, si lo probaras, ¿qué es lo mío? Pues entonces a lo mejor mi cocina se puede limitar a un office, eso que venden en Ikea que tiene 3 módulos. Sí. ¿Sabes? Porque cuando voy a invitar a... Pero quiero seguir, a lo mejor, celebrando el cumpleaños y que vengan niños de amigos de mis hijos, ¿no? Pues entonces hay abajo un espacio que lo tengo, lo reservo, como en mi estudio también tenemos un espacio para cuando hay reunión, no está siempre ocupado. 4 plazas de parking en tu... sí, en la ha sido polémico sí, el parking. balizadas. Pero sí, balizadas allí y nada, bueno, ya está. Me gustaría... Me parece, Sí. me están llamando la atención. Debería abrir la ronda de preguntas a este público que tenemos hoy, animado. Creo que entre el público me consta que tenemos también profesionales que han trabajado en algún edificio de estos. No sé, ¿alguna pregunta para...? A ver. En paz. Has puesto la nevera. El frío. Joder. Lo que no sabemos y qué habrá metido aquí, ¿no? ¿Qué habrá metido allí? Esa es la gran pregunta, el cul-de-sac que le queda detrás. Yo creo que era para ventilar o para... Incluso no, porque eso es el pasillo interior, ¿no? Sí, eso es. Si está súper bien, colmatado ya no sé. Uh-huh. Uh-huh.
porque hay muchísimos problemas de gestión, de que en ese compartir los gastos, pues hay muchísimos impagos, hay gente que entonces dice, Es pues a verdad. mí Claro. me sale pagar el poner en marcha la bomba de calor que está pensada para 90 viviendas, la estamos pagando entre 12, no sé qué, entonces al final se tiende a individualizar cada uno de los equipos, no sé qué, se reduce Sí. la gente que no, si es que la calefacción ni la ponen, porque están las viviendas muy bien aisladas, muy no sé qué, tal. Entonces que hay problemas en las zonas comunes, por ejemplo, también, ¿no? O sea, en este DIM, por ejemplo, la idea era que o sea, el sacar el cuarto de bicicletas fuera y que esa zona, y podrían normar nosotros, sí, ahí, esa valla no la pusimos nosotros, la de Ya, ya, ya. o sea, eso eran Claro. plantas bajas que tenían salida igual que los demás, que los de las plantas piso, y se puso unas jardinas simplemente para delimitar, pero pensando que podía haber pues una cierta convivencia, porque tú te podías poner pues alguna especie de biombo o algo, bueno, puedes utilizar esa terraza. Y el tejadillo este se hizo también para ocupar en parte de bicicletas y también pueden usarse pues cuando llueve o tal, pues para que a los críos, para no sé, yo qué sé, Ujú. para hacer una merendola cuando recae, ¿no? Y luego, pues al cabo del poco tiempo lo ves y han puesto una Hércules de 2 metros porque pues la gente se queja de que les puede entrar, porque uno tiene un perro que le molesta tal, y cosas así. Pero bueno, que es una gozada ver que vosotros habéis estado haciendo esto y redibujándolo O sea, y en este caso además, si pones la vivienda, y no es porque esté aquí, pero justo, claro, nos llamó la atención que tuviera dos entradas, ¿no? Para la habitación había este acceso directo, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, sí, perdón. Y luego este que está ahora aquí. Claro, pues, hombre, pues por cuestiones de almacenaje dijeron, bueno, ponemos aquí no sé qué. Y decíamos, joder, ¿no os parece dos entradas aquí? Y decían, no, mucho mejor, tenemos más luz. O sea, claro, para ellos decían, tenemos un recibidor aquí, nos llega luz a toda la casa y estaban como a gusto. O sea, que al final, de alguna manera, en la vida se abre paso, quiere decir que la gente va organizando, va haciendo a su manera y no sabes quién va a estar ahí y cómo se va a gestionar las cosas, ¿no? Pues esta zona de almacenaje y cómo van poniendo sitios, pues tienen un lugar para poner más cosas. Eso es, eso es, sí. Y eso, Jesús Las Huertas, que nos hacía mucha gracia que ella nos decía que ella entró sola, pero ahora luego eran 3 en casa. Entonces era una manera que habían buscado ellos, en plan, jo, pues lo colocamos aquí, no sé qué, y hago un recibidorcillo y puedo dejar las llaves aquí. Era como algo que lo decían como algo muy bueno. Sí. Y que igual a nosotros nos choca decir, joder, está tapiada media puerta, pero no, o sea, lo curioso era eso. Que es verdad, es la parte que nos explica que yo creo que tiene tanto mérito de la administración que es la gestión. Sí. Porque hacer 34 viviendas de emergencia es comerte un marronaco. Entonces es compartir ese contador que que marca los pasos, y cada uno paga a proporción, pero hay muchos impagos y hay mucho, ¿no? En el aparcabicis hay bicis, luego tienen cosas, ¿sabes? Más bicis que no usan y ponen ahí, hay un montón de bicis, hay muchos problemas y yo soy muy defensora del IMSOL en concreto en Cataluña porque apuesta sobre todo para, o sea, ese cambio de paradigma, ¿no? Que hablamos como que es lo mínimo, que no sé qué, ¿es el radiador? No, porque es que el radiador, o sea, la aerotermia, el radiador, el dineral y la energía que consumen, o sea, lo que se está intentando es hacer viviendas que sean aisladas, con protección solar, y que no usen que no tengan calefacción. Un problema menos para todos, pero claro, esto también es una latitud distinta de la de aquí, ¿eh? Pero este invierno no hemos puesto la calefacción ni un día. ¿Por qué el código técnico te tiene que obligar? ¿No? Tendríamos que estar hablando más de protección contra el calor, porque es mucho más acuciante, ¿no? Y entonces, si nos ahorráramos ese contador o ese gasto de electricidad y energía, ya tendríamos un problema menos que gestionar, porque realmente ese es el peor de las pesadillas. Ese y el de las lavadoras comunes, que ya han conseguido que vayan, que no van con monedas, que no sé qué, pero claro, la gente tiene que responsabilizarse de sacar la ropa, tenderla para liberarlo, ¿no? Entonces ahí está también esa pedagogía, ese tema como de cambio de paradigma, mentalidad, de querer el bien común, la comunidad, que estemos todos bien, y no de que yo. también, o sea, lo que estás diciendo, o sea, toda la monitorización que se hace para el seguimiento del consumo, Buah. el prepago, no sé qué, o sea, el coste que tiene la hora, toda esa parte, Buah. seguramente no la compensas, o sea, le puedes dar gratis la calefacción al usuario durante
Si no la tuvieras que pagar. Lo que pasa es que eso también conlleva pues, una serie de consecuencias que igual no son las que interesan. Pero sí que ves unas, o sea, son alojamientos súper pequeños para los equipos que hay mínimos de generadores de, o sea, una reserva individual para ese ¿Te está comes? totalmente desproporcionada. ¿Te comes el espacio? Está más pequeña porque no hay. No hay. Sí, sí. Pero, claro, son cosas que se deciden con decir, bueno, pues vamos a probar por este modelo porque este otro ha fracasado o lo que sea, ¿no? Lo de los garajes también, yo también siempre veo eso, o sea, en el de Zarauz era un suelo complejísimo, que ha sido carísimo hacer la cimentación, etcétera, y el plan general te obliga a meter una Plaza. de aparcamiento por cada unidad. Y dices, se te cae en igual, pues eso, un 20% del presupuesto. Ahí abajo. En el departamento de educación pasa lo mismo, es decir, tú tienes una parcela y te obliga a que haya un aparcamiento. Nosotros no podemos dedicar a hacer aparcamientos, nosotros tenemos vivienda y punto. Pero, pues, luego la realidad, pues te obliga. Bueno, pues ¿Qué se acabó? Una que cháchara. Se acabó, ¿no? sí, vamos a tener que cerrar, pero me gusta mucho cerrar con este medio debate ya a nivel técnico de empezar a afianzar quizás una trayectoria, ¿no? Para este tipo de habitación a nivel normativo, ¿no? A nivel también, me parece que una de las reflexiones más interesantes para mí hoy ha sido entender que siempre se entiende la vivienda dotacional como un servicio hacia la sociedad, hacia lo social, pero también creo que son agentes que retribuyen a esos entornos en los que se están implantando, ¿no? O sea, ese volver a la ciudad, ¿no? Ese camino bidireccional, ¿no? del que hablabas antes, ¿no? Entonces, para mí eso es bastante eye-opening, ¿no? Es como que te abre una vía de cuestionamiento sobre esta tipología que me encantaría que tuviéramos otra charla sobre esto. Quizás el instituto puede animarse, pero muchas gracias por venir, muchas gracias por vuestro trabajo. Eskerrik asko.